Y ahora voy a hablar sobre algunos manejos importantes que hay que hacer en Kiwi. Por ejemplo, en la poda, cómo calcular cuál va a ser la pauta de poda, ¿ya? ¿En base a qué? Por ejemplo, si uno quiere saber cuál es el número de cargadores que va a necesitar, ¿ya? Por planta, o el número de yemas por cargador, etcétera, uno tiene que tener ciertos datos y con eso poder calcularlo, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos el número de plantas por hectárea, que se puede calcular con el marco de plantación, y a ese le restamos el número de polinizantes, ¿cierto? Que no son los que no son productivos, vamos a tener cuál es el número de plantas productoras, ¿ya? Aquí puse un ejemplo, por ejemplo, si tenemos 500 plantas por hectárea y si tenemos, por ejemplo, 10% polinizantes, vamos a tener unas 450 plantas en base a las cuales vamos a calcular, ¿ya? Por ejemplo, también, si tenemos la cantidad de kilos por hectárea que se produce, ¿ya? Aquí puse el ejemplo como de 30.000. Con eso, y si tenemos también el calibre, ¿cierto? El calibre es la cantidad de frutos que tenemos por caja, ¿cierto? Vamos a saber cuántas cajas tenemos, ¿ya? Y también podemos calcular cuál va a ser el peso de cada fruto, ¿cierto? Entonces, y también con eso podemos saber cuántos frutos por hectárea vamos a tener, ¿ya? Y si sabemos cuántos frutos por hectárea tenemos y cuántas plantas por hectárea tenemos, también podemos saber la cantidad de frutos por planta que vamos a tener, ¿ya? Entonces aquí en el ejemplo, si se tiene 30.000 kilogramos de fruta producida por hectárea, se podría calcular unos 600 frutas por planta, ¿ya? Y con eso serían como 300 frutos por lado, ¿cierto? Tomando en cuenta que se tienen como dos brazos y todo eso. Y eso se reparte en los cargadores, ¿ya? Entonces la recomendación de poda en este ejemplo podría ser dejar unos 30 cargadores, ¿ya? O los sarmientos de un año con 20 yemas, ¿ya? Y eso significa que serían 15 cargadores por cada brazo, ¿ya? También es muy importante que durante la poda se eliminen los sarmientos mayores de 2 años, ¿ya? Porque, como todos sabemos, la madera vieja produce mucho menos, ¿ya? También el raleo de flores y frutos, además de la poda, es súper importante, ¿ya? Siempre ralear los botones florales que sean deformes, ¿ya? Por ejemplo, los basales suelen formar abanico, ¿ya? Frutos con forma de abanico, que son estos frutos siameses, que no tienen valor cosmético, o sea, es un daño cosmético, por lo tanto no tienen mucho valor comercial. También ralear los botones florales laterales, porque recordemos que el kiwi es una panícula, entonces son varios frutos que compiten entre ellos, así que eliminar los laterales para poder dejar solamente la flor reina y así tener una flor de un fruto de mayor calibre. También si hubo una helada, ¿cierto? Dejar por lo menos un lateral, ¿ya? No arreglarlos todos por si acaso. Una vez que la flor cuaja y todo y empiezan a crecer los frutitos, hay que ir raleando todos los frutitos que tengan una mala formación, que sean deformes, ¿ya? De nuevo, sacar los abanicos se pueden ver desde una muy temprana edad, ¿ya? Se ven en etapas muy tempranas, ¿cierto? Incluso en yemas. También hacer un segundo raleo una vez que la fruta ya está más grande, ¿ya? Y en esa, bueno, ralear los frutos que quedaron chicos, ¿cierto? Y los frutos que tengan la marca Hayward, que es una raya que va de polo a polo. Finalmente, ralear todos los frutos que tengan algún daño cosmético. ¿Qué más? Fuera del raleo y de la poda, para aumentar la brotación y el calibre, también se puede utilizar cianamida hidrogenada. Como todos sabemos, la cianamida hidrogenada se utiliza para que todos uniformar, ¿cierto? La floración, que todos florezcan al mismo tiempo, ¿ya? Y por lo tanto mejora el calibre porque va a haber una mayor polinización y como todos sabemos la polinización implica que van a haber más semillas, ¿cierto? Y las semillas liberan giberelina, ¿ya? Que aumenta el calibre, ¿ya? Entonces si tiene más semillas va a tener mayor calibre, ¿ya? ¿Qué más? La cianamida hidrogenada obviamente se tiene que usar cuando se ha cumplido un 70% de horas frío, ¿ya? Entonces igual se necesita cumplir cierta cantidad de horas frío. No, la cianamida hidrogenada no sirve para reemplazar la hora frío. Obviamente todo esto se tiene que combinar, ¿cierto? Con la floración y con el clima para tener una polinización que sea óptima, ¿ya? Por otra parte también se pueden usar algunos reguladores de crecimiento como citoquininas en forma de SPPU, que se utiliza para aumentar el calibre, ¿ya? Porque si se aplica en la fase 1, ¿cierto? De la etapa 1 de desarrollo del fruto,
que es cuando hay más división celular, entonces este va a estimular la emisión celular, la citoquinina, en la fase 1, ¿ya? Y eso implica que va a tener más células que van a crecer después y va a tener un mayor calibre, ¿ya? También se puede usar un bioestimulante que sea un elicitor citoquinínico, ¿ya? Es decir, que fomente la producción endógena de citoquinina, ¿ya? Pero al fin y al cabo la citoquinina va a ayudar también a aumentar el calibre, ¿ya? Esos serían algunos manejos importantes que tener presente en kiwi.